Tikal, Palenque, Chichén Itzá, Yaxchilán. Antiguos hogares del pueblo maya. La cuestión de la desaparición de la cultura maya lleva mucho tiempo fascinando a historiadores y arqueólogos. ¿Qué provocó el abandono de estas antiguas ciudades? ¿Por qué desapareció y a dónde fue el pueblo maya? El consenso a día de hoy afirma que la respuesta a estas preguntas se encuentra en más de un factor, desde la agricultura hasta cambios geopolíticos. Yo tengo el privilegio de vivir en la costa este de Australia y me encanta vivir aquí. Pero cada lugar en el que he vivido, Australia, Gran Bretaña, Canadá, tiene un lado oscuro en su historia. La colonización de tierras ajenas, la opresión a los pueblos indígenas y la cancelación de sus relatos ancestrales. Y la historia de lo que pasó con los mayas reúne esos tres factores juntos. A las fuerzas católicas de España les tomó 170 años ser capaces de hacer desaparecer a la antigua cultura maya. Cuando los mayas emigraron al norte, a la península de Arcatán, lo que es hoy México, su sociedad fue alterada. Sus reyes y reinas gobernaban con cada vez mayor temor a su pueblo. Se glorificaban en sus conquistas militares, pero sus fortunas geopolíticas se desvanecían y mantenían el control de su pueblo a través del terrorismo, el cual se basaba en la práctica de sacrificios humanos. Y aunque su sociedad continuó avanzando en sofisticación, este brutal elemento hace que podamos cuestionarnos su modelo de sacerdocio y liderazgo. En mi serie Edén y en mi nuevo libro La conspiración del Edén, yo argumento que esta fusión entre la sofisticación maya y la brutalidad maya yacía en su memoria sobre el gobierno de una civilización anterior. Y las pistas de esto se encuentran en una talla que se encontró en la ciudad de Yaxchilán. Entre las tallas descubiertas se encuentra una secuencia de escenas talladas en los dinteles de piedra caliza de los edificios antiguos de Yaxchilán. En particular, el dintel 23 muestra los detalles de una misteriosa ceremonia. La protagonista de esta escena es una reina de la dinastía Jaguar, la reina maya Xoc. Lo que es especialmente interesante sobre esta escena es que la reina Xoc está en un lugar llamado el lugar de las voces. Y ella está ahí para escuchar algo. Y es notable que ella lleva puesto lo que, para el ojo moderno, parecería un dispositivo Bluetooth, con un auricular y una boquilla. Es así como la reina Xoc establece comunicación con un lugar lejano. Es de eso de lo que se trata el lugar de las voces. ¿Es en realidad un lugar en el que había tecnología ancestral? Bueno, pues hay un par de opciones, porque si miramos bien ese Bluetooth, ¿es este un Bluetooth funcional? ¿O es más bien la evocación de un Bluetooth que sus antepasados habían visto usar a una civilización anterior? Bien, pues hay una pista si miramos la escena entera, porque lo que se presenta en esta es una ceremonia de derramamiento de sangre, y la intención de esa ceremonia era alterar el estado de conciencia de la reina Xoc, hasta el punto en que ella fuera capaz de interactuar con seres de otra especie, seres draconianos, que les darían instrucciones para gobernar sobre el pueblo maya. El derramamiento de sangre era el medio de alteración de su estado de conciencia, hasta el punto en el que eso fuera posible. Ahora, esto me da pistas de que no es un Bluetooth real lo que lleva ella puesto, sino que es la evocación de algo que sus ancestros habían visto. En el pasado, los mayas habían visto y habían escrito sobre la tecnología de una civilización anterior que había gobernado sobre sus antepasados. Y sus éxitos, los reyes y reinas humanos, llevaban emblemas, motivos, que eran evocaciones de esa tecnología anterior.
Y como estos no eran funcionales, tenían que hacer ceremonias chamánicas para tener experiencias de contacto. El pueblo maya no fue el único pueblo que usó la representación de tecnología de otras civilizaciones de esa manera. Lo encontramos en la Biblia también. Ahora, este dispositivo que parece un Bluetooth es algo que yo llamo un objeto adquirido, uno de los pertrechos que los reyes y reinas sacerdotes de la dinastía Jaguar llevaban puesto, que representaba su sabiduría, su progreso y su derecho a gobernar sobre el pueblo maya. Pero, ¿qué es un objeto adquirido? El 3 de octubre de 2022, en Escocia, Ian Hamilton murió a la avanzada edad de 97 años. Siendo uno de los abogados más respetados de Escocia, sirvió a su país durante décadas siendo un eminente abogado criminalista. Todo el país lo honraba y respetaba, e incluso se hizo una película para contar su historia, con el actor Robert Clarile en el papel de Ian Hamilton. ¿Pero por qué? Porque el día de Navidad de 1950, junto con 3 compatriotas de la Universidad de Glasgow, Ian Hamilton se montó en su moto y bajó a Londres, a Westminster en particular, donde usó una palanca en medio de la oscuridad de la noche para entrar en la abadía de Westminster y allí buscar una roca de piedra arenisca de 336 libras, cogerla y sacarla del edificio. Esos son unos 152 kilos. Y luego conducir a velocidades vertiginosas, evadiendo a la policía durante todo el camino de vuelta hasta la frontera con Escocia, desde donde fue directo a depositar la roca en la abadía de Arbroath. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? ¿Y por qué su llegada a Escocia generó un ambiente de fiesta, mientras que en Westminster generó temores sobre revolución y secesión escocesa? Bueno, la respuesta es que esta era una piedra muy particular. Había sido parte del trono utilizado para la coronación de los reyes de Inglaterra desde 1296. Antes de eso, se utilizó para la coronación de los reyes de Escocia. Se llama la piedra de Scone, o la piedra del destino. Los reyes ingleses la querían porque creían que, conferida en esa piedra, estaba la autoridad para gobernar las tierras escocesas. Esta se había utilizado para coronar a los reyes de Escocia, pero antes de eso, tenía una historia que nos lleva de regreso a Irlanda, y luego todo el camino de vuelta hasta la Tierra Santa, a Jerusalén. Una vez más, vemos que la idea de que el derecho a gobernar reside en la autoridad de culturas anteriores, o incluso de civilizaciones anteriores. La incautación por parte de Ian Hamilton de la piedra del destino y el transporte de la misma hasta Escocia fue una declaración de independencia escocesa, y el lugar donde la dejó, la abadía de Arbroath, fue el lugar donde, en 1320, los varones escoceses, los líderes de los clanes, se reunieron para firmar la Declaración de Independencia de Escocia, que enviaron al Papa para que éste difundiera su soberanía. Los objetos adquiridos que representaban el derecho a gobernar son un fenómeno generalizado. Los encontramos en la dinastía Jaguar de los mayas, en la piedra del destino de Escocia y también, de manera similar, en Ghana, África Occidental, en la historia de El Taburete Dorado, del pueblo Ashanti. Cuando Gran Bretaña entró en Ghana en 1821, fue con la promesa de apuntalar la autoridad de las facciones gobernantes y ayudarlos a lidiar con los insurgentes. Pondremos una importante presencia militar en vuestro país y reforzaremos vuestra autoridad. Bien, pues ese fue el trato. Y por supuesto, con el tiempo salió a relucir que las fuerzas británicas fueron allí para proteger los intereses británicos. Y sin embargo, siempre hubo la sensación de que la presencia británica en Ghana no iba a ser para siempre, de que esta no era legítima, porque ellos nunca fueron capaces de conseguir el taburete dorado, el objeto adquirido de la tribu principal de Ghana, el pueblo Ashanti. Ellos conservaron su objeto adquirido oculto en un bosque, para evitar que ningún cuerpo británico se sentara nunca en ese taburete. La idea era que la autoridad para gobernar sobre las tierras de Ghana residía en un objeto especial, el taburete dorado o el banquillo de oro. Todos estos emblemas se pueden encontrar en la historia judía también.
las tribus de Israel también tenían un taburete dorado que representaba el derecho a gobernar sobre las tribus de Israel. Y justamente, como el Bluetooth de la reina Xok, este también representó una tecnología antigua para la comunicación. Pero esta era una tecnología que el pueblo hebreo no sabía cómo operar, porque era tecnología de una civilización anterior. Como el taburete dorado de los Ashanti, el Arca de la Alianza representaba el derecho a gobernar sobre las tribus de Israel y el poder de obtener orientación de lo alto. Sin nunca explicar cómo, la narración bíblica indica que la función del arca era facilitar la comunicación remota entre el rey, cuando estaba sentado encima del arca, y el poderoso Yahvé, que misteriosamente era inaccesible de otro modo. En Éxodo 25, Yahvé le dice a Moisés que cuando él esté en catedral, es decir, cuando esté sentado en el trono que había en el arca, yo, Yahvé, me reuniré contigo y te daré todos mis mandamientos para los israelitas. Así como el Papa cuando estaba en la catedral, las palabras que le fueron dichas a Moisés cuando estaba sentado en el arca llevaban toda la autoridad de Yahvé y por lo tanto debían ser absolutamente creídas y obedecidas. Bueno, pues hay un paralelismo interesante entre el Arca de la Alianza y el Bluetooth de la reina Xok. Tanto el rey en el Arca de la Alianza como la reina Xok en su ceremonia de derramamiento de sangre tenían la intención de lograr la comunicación remota con una entidad draconiana que gobernaba oficialmente sobre su pueblo. Y su expectativa de información, guía y autoridad venía de esa fuente no humana. Ambas historias hablan de una capa no humana en el gobierno de las sociedades humanas que ocurría en nuestro pasado antiguo, y ambas culturas tenían evocaciones de tecnología que anhelaban y esperaban que hiciera esto posible. Ahora, en el caso de la historia hebrea, junto con el Arca de la Alianza, existían otros dispositivos para la comunicación, el Urim y el Tumim. Pero la forma en que se describían estos dispositivos nos sugiere fuertemente que ni el narrador ni los practicantes realmente sabían cómo funcionaban estos. Y la clave es que en realidad estas eran representaciones de baja calidad, de dispositivos de alta tecnología de otra civilización, de una cultura anterior. Ahora, sabemos que los filisteos, que eran vecinos de las tribus de Israel, consideraban el Arca de la Alianza como un objeto adquirido de Israel. Ellos creían que este representaba la autoridad para mandar y para gobernar, y por eso es que lo robaron. Y las historias que rodean el Arca de la Alianza sugieren que así es como las tribus de Israel veían este dispositivo también. No era solo un dispositivo de comunicación posiblemente no funcional, sino que también era el lugar donde ponían todos sus objetos adquiridos. Y así estaba el bastón de Aarón, el oficial primero de Moisés, que representaba su autoridad. Estaban las tablillas de piedra, que reconocían la autoridad de Moisés para hacer leyes. Y luego estaba el jarrón con maná, que representaba el poder sobrenatural de Yahvé para generar alimento de la nada. Todos estos objetos adquiridos fueron puestos allí para albergar la autoridad para mandar y gobernar. En la coronación del rey Carlos III vemos las espadas, el orbe, la corona, con una joya de este dominio, y oro de ese dominio, y zafiro de aquel dominio, y así sucesivamente. Todos representando el derecho de la Casa de Windsor a poseer tierras en otros países y ejercer el dominio sobre ellas. Así que los objetos adquiridos son muy importantes. La continuación del poder de la corona de Gran Bretaña es un fenómeno en sí mismo. Teniendo en cuenta los principales cambios realizados a partir de 1215 en adelante, con la firma de la Carta Magna, donde se reunían los varones, actuando en solidaridad para reducir el poder de la corona. Y luego tenemos la abolición del oficio del rey en 1649 y la ejecución del rey Carlos I, y luego la Revolución Gloriosa en la década de 1680.
para limitar el poder de la corona, ahora que había sido reelegido el rey, y para desplazar desde la corona hasta el gobierno el poder para gobernar. Y luego tuvieron grandes cambios en el siglo XIX, que extendía el derecho de voto a todos los hombres adultos, y en la década de 1900 a todas las mujeres adultas. Había movimientos obreros, nuevas generaciones de líderes llegando al Parlamento para hacer campañas a favor de leyes que beneficiarían al común de los británicos, y no solo al 1%. Es decir, enormes cambios sociales, y sin embargo, aún hoy, la familia real ejerce un poder considerable. Cada nuevo ministro, aunque sea elegido democráticamente, solo podrá asumir su cargo una vez que haya jurado lealtad al miembro principal de la Casa de Windsor. Ningún miembro del Parlamento puede tomar su asiento hasta que no ha hecho un juramento de lealtad a Su Majestad, así que ningún republicano se podrá sentar nunca en el Parlamento de Gran Bretaña. Y además, después de todos esos cambios, si vas al Parlamento, solo el 46% de ellos han sido elegidos democráticamente. El 54% restante son parientes lejanos del rey o de la reina, o han sido designados por el rey o la reina, usando poderes prestados por el primer ministro. Entonces, la persistencia de estos viejos poderes es algo que nos lleva a preguntarnos si esto podría estar relacionado con el hecho de que los objetos adquiridos de Gran Bretaña son posesión de la corona, no son posesión del Parlamento. Los objetos adquiridos de Gran Bretaña son propiedad de la familia Windsor, no del primer ministro del momento. Es posible que esas cosas tengan relevancia. En Gran Bretaña, cada pieza de legislación tiene que ser firmada por el monarca antes de que pueda convertirse en ley. A lo largo de su reinado, la reina Isabel II exigió revisiones de 160 piezas de legislación antes de que ella accediera a firmarlas. Las revisiones demandadas eran esencialmente exenciones de estas leyes para su familia y sus descendientes. Eran leyes que tenían que ver con bienestar animal y con derechos de los trabajadores. Una pieza de legislación que ilegalizaba la discriminación contra las personas en el lugar de trabajo, por motivos de raza o etnia, se convirtió en ley solamente después de que Su Majestad hubiera obtenido una exención para su familia y sus descendientes. Tales exenciones también se extendieron a la investigación policial y se usaron para cerrar investigaciones sobre delitos de corrupción. Se extendieron también a los servicios secretos, a quienes les dieron un mandato que iba mucho más allá de los poderes de gobierno democrático. Todos los poderes de la corona británica, a pesar de los cambios demócratas durante más de 800 años, han demostrado ser persistentes y estar lejos de ser meramente ceremoniales. En el siglo XXI, la mano oculta que da forma a la política pública a menudo no pertenece a los reyes y reinas, sino a las corporaciones multinacionales. En Gran Bretaña, en Australia, donde yo vivo, y en Estados Unidos, y en algunos otros países, no es raro que las grandes corporaciones hagan importantes donaciones financieras a los dos partidos principales de ese país durante las elecciones generales, para que así, sea cual sea el partido que gane, la mano oculta pueda dar forma a la política pública. Ahora, esa información está incrustada en las historias de la Biblia, cuando nos damos cuenta de que estamos leyendo historias sobre colonización ancestral, cuando nos damos cuenta de que estamos leyendo historias de paleocontactos. Pero todas estas percepciones se pierden cuando la memoria de los contactos extraterrestres se traducen fuera de la vista del público. Cuando esos textos se convirtieron en textos sobre Dios. Y uno de los mejores ejemplos de eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 8. En 1 de Samuel capítulo 8, las tribus de Israel se juntaron y le dijeron al representante de Yahvé que ya no querían estar más bajo el gobierno directo de Jehová, que querían que fuera uno de los suyos quien les gobernara como rey. Ahora bien, si traducimos Yahvé como Dios o como el Señor de la manera convencional, esa historia es un completo disparate, porque ¿quién diablos pensaría que obtendría una mayor ventaja en el campo de batalla o en la diplomacia si tuviera un rey humano en lugar de un Dios todopoderoso? No tiene ningún sentido en absoluto. Pero en el momento en el que reconocemos que algunas de las historias de Yahvé encajan absolutamente en el canon mundial de las narraciones draconianas, eso comienza a tener sentido.
Ahora, en mi libro Ecos del Edén, yo argumento que, incrustado en el nombre de Yahvé, Tetragramatón, está la evocación a un sonido conocido por nuestros antepasados. Y este es un sonido que se repite en los nombres de las entidades draconianas, de las que se habla en las culturas indígenas de todo el mundo. Ahora, las narraciones draconianas a menudo toman una forma familiar. Comienzan con nuestros antepasados siendo gobernados por despiadadas entidades draconianas, a las que llamamos dragones, que no tienen empatía hacia los seres humanos. Y el trabajo de los humanos es mantener al dragón provisto de oro, ovejas, vacas y mujeres vírgenes. Eso es lo que le gusta a los dragones. Les gusta la ternera, les gusta el cordero, las chicas vírgenes y quieren mucho oro. Y las narraciones de Yahvé encajan en ese patrón. Y luego hay un momento crítico en el que la gente se rebela contra el liderazgo autocrático y despótico de los dragones, enraizado en la violencia, porque ésta matará a un número considerable de ellos a través de su aliento de fuego, a través de su tamaño prodigioso y todas estas cosas, y la gente dice, basta, ya es suficiente, y llegan al punto en el que el terror se ha empleado tantas veces que simplemente pierde su razón de ser, y la gente empieza a decir, bueno, ¿qué puede hacer además de matarnos? Se dan cuenta de que, si se juntan y hablan con una sola voz y le dicen al dragón, ya no te servimos, ¿qué puede hacer el dragón? No puede matarlos a todos, se quedaría sin sirvientes. ¿Qué haría entonces si decimos con una sola voz, ya no te servimos? El dragón sabría que ha llegado su momento. En mi propia vida, yo he visto el poder de la solidaridad humana de ese modo. La caída del régimen de Ceausescu en Rumanía. La caída del régimen de Ferdinand Marcos en Filipinas. La liberación de Nelson Mandela y la abolición del apartheid en Sudáfrica. La destrucción del muro de Berlín. Todo esto pasó gracias a la unión de las personas entre ellas, uniendo fuerzas, organizándose y actuando en solidaridad. Esa es la lección que emerge del canon de las narrativas draconianas del mundo. Y eso es lo que vemos que se intenta una vez más en 1 de Samuel 8. La gente se une y le dice a su entidad draconiana, Yahvé, no queremos más de tu liderazgo, muchas gracias, pondremos a uno de nosotros. Ahora, podrías pensar que la remoción de Yahvé de la Cámara Baja sería suficiente para poner fin a su carrera política, pero no. A pesar de haberse deshecho de él como el gobernante de las tribus de Israel, Yahvé continúa siendo el hacedor de reyes. Él decide quién va a ser su propio sucesor y nombra al rey Saúl. Y luego, cuando se da cuenta de que Saúl no es lo suficientemente violento como a él le gustaría, se deshace de él. Lo tortura hasta que se suicida debido a una enfermedad mental y nombra a David, que es famosamente conocido como una persona dispuesta a usar el asesinato simplemente por su propio placer, para despejar el camino hacia un matrimonio real, feliz. Así que ahí está David, un hombre conforme a mi corazón, dice Yahvé. Y conforme las historias de los reyes y reinas de Israel progresan, nos damos cuenta de que si alguno se apartaba de lo que Yahvé quería, la acción punitiva era tomada. En el momento en el que David comienza a cuestionar la sabiduría de las instrucciones de Yahvé para ir a la guerra, porque David pensaba que solo quería luchar en guerras ganables, por lo que contaba a su ejército. 70.000 hombres de la infantería del propio David fueron asesinados por Yahvé, como un mensaje a su rey. Tú no cuestionarás mis órdenes. Ahora, cuando traducimos eso como una historia sobre Dios, eso nos lleva a un Dios que podría hacer las cosas más monstruosas, sin hacer juicio moral. Y nuestro papel sería simplemente cumplir órdenes, ya sea que éstas tengan sentido o no. Y hemos visto en el siglo XX a dónde conduce esto. Conduce a holocaustos. Y tal vez estemos viendo algo a lo que conduce en el siglo XXI. Se eviscera totalmente nuestro propio sentido de un juicio moral. Simplemente estamos aquí para hacer lo que diga el consejo de los políticos. Bueno, nuestros antepasados dijeron que eso es liderazgo draconiano. Y nuestros antepasados dijeron que hay una capa no humana en el gobierno de los seres humanos, lo cual es algo que explicaría muchas cosas que ocurrieron en el planeta Tierra.
Cuando traducimos estas historias como historias sobre Dios, el mensaje es que tu trabajo es hacer lo que Dios dice, ya tenga esto sentido o no, tanto si parece moral como si no. Y yo creo que cae un velo de nuestros ojos cuando nos damos cuenta de que lo que en realidad estamos leyendo es una historia violenta sobre la colonización en el pasado remoto, y no historias sobre Dios, que nuestros antepasados sabían que había una mano oculta detrás del poder político visible. Ellos sabían que se puede cambiar de un rey a otro, pero que había un poder más allá de eso, en los oscuros recovecos de los pasillos del poder, que todavía tendría su influencia. Y hasta que no se dieron cuenta de que existe esta inescrutable capa no humana en la gobernanza de la humanidad, no entendieron lo que estaba pasando en la parte visible. Se puede reemplazar a un rey con un presidente, o un rey con un primer ministro, pero eso no significa que la energía que impulsa la política pública, o que rige sobre la sociedad, experimente necesariamente un cambio. Ahora, ese conocimiento es increíblemente importante, pero desaparece en el momento en el que traducimos Yahvé como Dios. Traducido como Dios, 1 Samuel 8 es solo una historia de rebelión y apostasía. Si entendemos que Yahvé fue solo uno de la numerosa demografía extraterrestre que gobernaba sobre nuestros ancestros, nos daremos cuenta de que nuestros ancestros nos están preparando para lo que eso significa, dándonos una idea de cómo superar eso y de cómo prosperar en nuestro propio planeta. Fue en el siglo VI a.C. cuando la Biblia, tal y como la conocemos, se creó. Los redactores reunieron la biblioteca de los textos hebreos y los editaron para dar la apariencia de ser una historia perfecta de principio a fin sobre Dios. Las ediciones se hicieron por razones ideológicas, no por razones de traducción. En el siglo anterior, el rey Josías había limpiado la práctica ritual judía para erradicar cada memoria ancestral de paleocontactos. Antes de las reformas de Josías, el pueblo judío conmemoró los paleocontactos. Erigieron megalitos de piedra en los lugares donde se encontraron con los seres avanzados. Y así tenemos la escalera de Jacob, la historia de los seres que llegaron al planeta Tierra desde el espacio y partieron de nuevo al espacio, y se erigieron círculos de piedras verticales para marcar lo que pasó. Y había piedras verticales por toda Judea, por todo el Levante y más allá. Y los lugares más prolíficos de este tipo fueron las instalaciones de Asera. Ahora, Asera fue recordada como un ser avanzado que vino y enseñó a los antepasados del pueblo de Israel cómo cultivar, cómo convertirse en una civilización en el planeta Tierra. Y ella fue recordada positivamente y con afecto. Las figurillas de Asera serían probablemente los objetos devocionales más utilizados en el judaísmo en el VII y VIII siglo a.C., razón por la cual la Guardia de Jerusalén, los soldados de la corte de Jerusalén, les partieron la cabeza, las confiscaron, derribaron las piedras verticales, porque querían monoteizar el judaísmo y erradicar toda memoria de otros seres avanzados. Su historia era la de un único Yahvé, la de un único Dios, pero en los orígenes, Yahvé era uno de los varios Elohim que había, uno de los varios poderosos. Asera era otro, uno que fue recordado positivamente, pero la historia de Yahvé, por otro lado, era diferente. El escritor de Segundo Reyes nos dice que los israelitas adoraban a otros poderosos. Ellos hablaban despectivamente del poderoso Yahvé. Ellos construyeron lugares sagrados, templos que conmemoraban a otros poderosos en cada lugar en que vivieron, desde cada atalaya a cada ciudad fortificada. Ellos colocaban piedras verticales y aseras en cada colina y debajo de cada verde árbol. La construcción de aseras, de piedras verticales, de lugares sagrados y de templos que conmemoraban a otros seres avanzados era la corriente convencional de la práctica judía. De hecho, el profeta Jeremías escribió, entre el siglo VII y el VI antes de la era cristiana, que lamentaba el hecho de que esta fuera la práctica judía que se diera en cada altar, colina y debajo de cada verde árbol.
De manera similar, segundo Reyes 17 nos dice que esta era una práctica judía que se daba en cada lugar donde ellos vivieron. Y citando la Biblia Nueva de Jerusalén, hablaron levemente de Yahvé, su poderoso. Rechazaron sus decretos. En la conspiración del Edén, yo argumento que, cuando profundizamos en los significados fundamentales de algunas de estas palabras clave, nos damos cuenta de que el judaísmo original estaba lleno de recuerdos de paleocontactos y que había todo un espectro de experiencias. Por un lado estaba Asera, que vino y nutrió a la humanidad. Enseñó a nuestros ancestros cómo vivir en equilibrio con el planeta, cómo prosperar como una cultura agrícola y, por lo tanto, como una sociedad que establece una civilización. Estará Yahvé en el otro extremo del espectro, el cual representó una historia de colonización violenta y de una mano oculta en su vida política de entonces. Los antepasados que nos legaron estas historias deseaban que entendiéramos que vivimos en compañía. Alguna de esta compañía es útil y alguna lo es menos. Y yo creo que estas son cuestiones relevantes sobre cómo vivimos en el planeta a día de hoy. Hace solo un par de navidades, Haim Esed, un general militar que, durante 27 años, fue el director de seguridad espacial de Israel, dio un paso adelante y habló sobre el Consejo Galáctico. Y lo que él dijo es que hay una capa encubierta de gobernancia que ha estado en contacto con nosotros durante mucho tiempo. Y que hasta que nosotros no tengamos una comprensión más completa de lo que es el espacio, no se van a desvelar ante nosotros, ni a informarnos sobre lo que está pasando. Pero su deseo es que lleguemos a saber cuál es nuestro lugar en el cosmos, que lleguemos a saber que hay una capa no humana en nuestra historia, para que podamos tomar un papel activo en las conversaciones que hay en curso. Esa misma era la aspiración del difunto Edgar Allan Mitchell, el sexto hombre en caminar sobre la Luna, que hizo campaña incansablemente para que el gobierno de Estados Unidos aclarara las cosas sobre los contactos y sobre la capa encubierta en la gobernanza humana. Su ambición también era que pudiéramos tomar un lugar activo en la mesa de las civilizaciones influyentes del espacio. Ahora, sus deseos están, de hecho, realmente cerca de lo que pretendían nuestros antepasados cuando nos legaron todas estas historias sobre paleocontactos y civilizaciones anteriores. Es el trabajo de traductores y redactores que trabajaron sobre los textos bíblicos el que nos lleva a considerar estas como ficciones o a hacernos creer que estamos leyendo historias sobre Dios. En la serie del Edén, yo argumento que, si vamos a los significados fundamentales de las palabras clave, resurgen todas estas historias sobre paleocontactos. Y estas no solo nos dan información sobre el pasado, nuestros antepasados no pretendían solamente que supiéramos lo que pasó entonces, sino que lo que pretendían es que éstas nos prepararan para la vida actual en el proyecto Tierra, y que así pudiéramos lograr una mejor experiencia humana. Gracias por ver El Quinto Tipo. Por favor, visita nuestro sitio web fifthkind.tv/español para ver contenido exclusivo gratuito que no está disponible en otras plataformas.